grabar. Bueno, entonces como les decía, hoy día vamos a iniciar implementando la función o la operación de este TDA que se llama raíz. ¿Qué es lo que hacía raíz? Devolver el nodo que está en la raíz del árbol T, o nulo si T es el árbol vacío. ¿Ya? Entonces, bueno, avanzando un poquito con lo que es su prototipo, ¿sí? Lo que se me pide es que, que cree la función de esta manera. Una función de tipo árbol, es decir, lo que va a devolver es un árbol, que recuerden era una lista, que tiene el nombre raíz y que recibe como parámetro un árbol que vamos a reconocer dentro como raíz. ¿Ya? Esto es muy similar, ¿cierto? Y se los comenté en la clase anterior, a cuando nosotros programamos la función primero de una lista. ¿Ya? Es simplemente para tener todo encapsulado, todas las operaciones de este TDA tienen que estar encapsuladas en una función, por muy obvias que estas parezcan, ¿sí? Recuerden que la función primero lo único que retornaba era un 1, ¿sí? Obviamente estaba en esa posición el primer elemento, pero para seguir con las normas, ¿cierto?, del trabajo o la creación de un TDA, debemos encapsular todas sus operaciones. ¿Ya? Entonces, vamos a programar eso. Siguiendo el prototipo, me decía que era una función de tipo árbol, que se va a llamar raíz, y que como parámetro va a tener un árbol también, que yo voy a conocer como raíz. Bueno, ustedes saben que copio este prototipo, voy a las implementaciones, y lo único que voy a hacer es, como es una función de tipo árbol, voy a necesitar retornar un valor, tener esa sentencia de retorno, y lo que voy a retornar es raíz. Porque evidentemente si me pasan un árbol, ¿sí?, que es el primer elemento, recuerden que por mucho que sea un subárbol o lo que sea, ese mismo elemento es por sí un árbol y esa misma es su raíz. ¿Sí? Entonces voy a retornar lo mismo que me entrega. ¿Ya? Y ahora que tengo esa función implementada, voy a pasar a unas funciones muy importantes para poder realizar nuestro primer ejercicio eh, eh, visual, digamos, que es con lo que vamos a finalizar hoy día, que son las funciones de hijo más a la izquierda y hermano a la derecha. ¿Ya? Estas dos funciones, bueno, hijo más a la izquierda devuelve el descendiente más a la izquierda en el siguiente nivel del nodo n en el árbol T, y devuelve en nulo si n no tiene hijo a la izquierda. ¿Ya? Esos también son opciones de la programación que uno deja dentro de la función. Y el hermano a la derecha, de manera muy similar, devuelve el descendiente a la derecha, ¿sí?, del nodo n en el árbol T. O sea, el siguiente elemento de la lista de hijos. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son sus prototipos? Los siguientes. Son funciones de tipo árbol, por lo tanto van a retornar un árbol, y necesitan para funcionar el árbol n donde están ubicados. ¿Sí? Entonces, a partir del árbol n voy a recuperar el valor tanto del hijo más a la izquierda como el del hermano a la derecha. ¿Sí? Y este es el concepto clave, recuperar. Vamos a ver al tiro por qué. Vamos a partir con el hijo más a la izquierda. Vamos a ir nuevamente acá. Vamos a crear el prototipo. Creo la función de tipo árbol, que se llama hijo más a la izquierda, y que como parámetro va a recibir el árbol n. ¿Ya? Voy a copiar, voy a guardar ahí, voy a pegar acá. Recuerden que ustedes en lo ideal pueden ir siguiendo esto, ya pueden
pueden igual ustedes ir escribiendo. El escribir generalmente ayuda al proceso de la retención de este tipo de actividades. Ya, entonces, árbol, hijo más a la izquierda, con parámetro árbol n, lo que necesita es obtener o recuperar primero el elemento que se ubica como el hijo más a la izquierda, y luego retornarlo o informarlo a la parte en donde me estén llamando. Recuerden que esto es una función, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo podría, y aquí es pregunta para ustedes, cómo podría tener conocimiento del hijo más a la izquierda de este árbol n? ¿Ya? ¿Dónde está ese elemento? ¿En los comentarios? ¿O que alguien levante la mano, por favor? ¿Cómo llego yo al hijo más a la izquierda cuando me pasan un árbol? Mientras voy a buscar el código de la estructura. Aquí tenemos una respuesta. Ya, chuta, no se acuerdan mucho de la materia. Ya, revisemos. El árbol, recuerden que cuando nosotros definimos la estructura principal, dijimos que iba a heredar todas las características de lista. ¿Sí? Si árbol era una lista, lista recuerden que era una estructura, que estaba acá arriba, estructura, que su único campo iba a ser este puntero a un nodo, ¿sí? Que nosotros íbamos a conocer como primero. Este nodo también era una estructura, ¿sí? Que es lo que aparece acá abajo. Y en esta estructura nodo, lo que yo tenía era un tipo dato, que era un tipo especial de dato que yo definía a través de una macro, el campo se llama dato, y el otro campo se llama next, y es de tipo puntero a nodo. Es decir, tiene la dirección de memoria del siguiente elemento de la lista. Y aparte tiene este campo que es la información como tal. Y tipo dato, ahora último lo habíamos modificado, y va a ser nodo árbol, y nodo árbol es una estructura con dos campos. El primero es el dato árbol, que era un entero a través de la macro, definido a través de la macro, y el otro campo era hijos, que iba a ser un árbol. Y si era un árbol, por lo tanto era una lista, o sea, es la lista de hijos. ¿Sí? ¿Recuerdan ahí un poquito más? Entonces árbol es una lista, la lista es una estructura que tiene como campo primero, que es de tipo puntero a nodo, es decir, la dirección de memoria del primer elemento de la lista, y cada nodo tiene información en este campo dato, y en el campo next el puntero al siguiente elemento o al siguiente nodo. Y en la información tengo dos valores, o dos campos, mejor dicho, el campo dato, que va a ser la etiqueta o el número entero que guarda el nodo, y aparte la lista de hijos de ese nodo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo puedo acceder al hijo más a la izquierda de n? Si n es un árbol, y si es un árbol es una lista. ¿Ya? Sí, puede ser con algo similar. ¿Ya? Bueno, nosotros lo que podríamos hacer, ¿sí? Si n es un árbol, significa que es una lista, por lo tanto, si es una lista, tiene el campo primero, ¿cierto? Entonces podría ser, como dice Javier, si no me equivoco, ¿sí? N punto primero, porque ahí está el primer elemento, flecha, porque recuerden que cuando trato con punteros, el operador para seguir moviéndome a través de los campos es flecha, entonces n punto primero, flecha, y primero es un nodo, por lo tanto llego acá, punto, dato, o sea, perdón, flecha, dato, que es donde está la información, y dato, que es de tipo dato, sería esto, y aquí ingreso a la lista de hijos. ¿Sí? Entonces, para realizar esto, una forma sería
lo que dice, o muy similar a lo que dice Javier, ¿cierto? Hay un par de imprecisiones en lo que dijo, pero la idea está muy bien, ¿ya? Y podría también ser de la siguiente manera. Creo un tipo dato, ¿cierto? Que recuerden que tipo dato iba a ser un nodo árbol. Tipo dato era nodo árbol. Y nodo árbol tiene el dato e hijos. Entonces, X es igual a el recupera del primero de n en la lista n. ¿Sí? Entonces creo un nodo árbol que voy a darle un nombre genérico, X, y que va a almacenar lo que me entregue la función recupera, que era una función del TDA de lista, porque árbol es una lista, del primer elemento en la lista n, o el primer elemento de n en la lista n. ¿Sí? Considerando que, recuerden, árbol es una lista. Entonces esto me va a devolver el primer elemento del árbol n, ¿sí? Que es una lista. ¿Sí? En este caso, Patricio, siguiente, no podría ser porque eso podría hacer referencia al hermano, ¿ya? No al hijo más a la izquierda. Recuerda que estamos con el hijo más a la izquierda. Bueno, obteniendo esto, que es X, que lo obtuve a través del recupera, X es de tipo dato, por lo tanto, tiene un campo, porque tipo dato es nodo árbol, tiene el campo hijos, que es el que me interesa. Entonces yo podría retornar x.hijos, ¿sí? Porque x era nodo árbol y retorno su campo hijos, que si nos vamos acá, recuerden que era un árbol. Por lo tanto, es una lista, ¿sí? Y la función es de tipo árbol, por lo tanto, no hay algún error ahí, sino que retorno ese árbol, que es el que contiene la lista de hijos, ¿sí? Pero aparte, es considerado el hijo más a la izquierda, porque ahí está la información. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Bueno, de manera muy similar, aparece también la función hermano a la derecha. Vamos a buscar acá. Hermano a la derecha, que también es una función de tipo árbol, por lo tanto se va a devolver un árbol y va a devolver el hermano a la derecha del árbol que yo especifique en los parámetros. Entonces creo también el prototipo de árbol hermano a la derecha y cuyo parámetro sea n, o el árbol n. ¿Ya? Entonces aquí copio esta, lo dejo acá, recuerden borrar punto y coma, abro y cierro llaves. Hermano a la derecha, como su nombre lo indica, debe devolver el árbol que se reconoce como el hermano a la derecha del árbol que yo actualmente estoy visitando. ¿Sí? Y ahora sí, es algo muy parecido, muy similar a lo que dijo Patricio. ¿Sí? Les voy a pedir que vuelvan a escribir en los comentarios cómo creen que se implementaría esta función, considerando que que n es un árbol y árbol es una lista. ¿Sí? Y si es una lista, tiene un puntero al primer elemento y así sucesivamente en las definiciones que les comenté anteriormente. Entonces, ¿cómo yo puedo devolver el árbol que está reconocido como hermano a la derecha del árbol que pasé como parámetro? ¿Ya? Por favor, en los comentarios, déjenme sus ideas, por favor. ¿Cómo sería? Quizás les ayuda más tener esta pantalla, perdón, este archivo.
¿Ya? Nicolás, Javier, Patricio. ¿Por qué tan perdido, Javier? ¿Qué pasa? A ver, consulte nomás. ¿Qué es lo que lo tiene perdido? Patricio, Nicolás, ¿alguna idea? Ya, a ver. Bueno, al igual que arriba, vamos a crear una variable, pero en este caso va a ser un árbol, porque eso es lo que vamos a retornar. Ese árbol, que yo voy a llamar R, eh, va a tener, ¿sí? Lo que creé fue aquí solamente la variable, es decir, la lista, y lo que yo voy a necesitar es a su campo primero asignarle un valor, que es la dirección de memoria del primer elemento de algo, que va a estar indicado como el hermano a la derecha del árbol que se me pasó como parámetro. Recapitulemos un poco. R es el árbol que yo acabo de crear. Si vuelvo acá, recordemos que árbol es una lista, por lo tanto tiene estos campos, ¿sí? Esto es simplemente un constructor, recuerden, y este es el único campo que tiene lista. La lista tiene el campo primero, que es un puntero o la dirección de memoria del primer nodo que aparece en esta lista. Por lo tanto, eso es lo que me interesa conocer en primera instancia, ¿sí? Pero resulta que lo que me solicita acá la función es el hermano a la derecha de esto, ¿sí? Y yo les comenté que el puntero al siguiente elemento dentro de un nodo que está en el árbol va a ser justamente su hermano a la derecha. Esto va a estar simplemente compuesto por, o va a ser completamente referenciado por punteros, ¿sí? Punteros a listas, punteros que van uniendo nodos con nodos que se van transformando en hermanos, ¿sí? Entonces, R punto primero sería, y creo que aquí Javier puso, exacto, sería n, que es el nombre del árbol que me pasaron como parámetro, en su campo primero tiene la dirección de memoria donde está ubicado el primer nodo de este árbol o de esta lista, y ese nodo tiene un campo que se llama next, que es también una dirección de memoria, ¿sí? De dónde está ubicado el siguiente elemento de la lista. Pero para llegar a él, como primero es un puntero, para moverme desde acá hacia el siguiente elemento, es una flecha. Y ahí va next porque ese es el campo donde yo quiero llegar, que sería ese. Sí, entonces creo un nuevo árbol al campo primero de ese árbol, le asigné el valor que tiene n punto primero, o sea, el árbol que me pasaron como parámetro, y en el nodo tiene el campo next, que es lo que yo finalmente necesito, la dirección de memoria del siguiente elemento. ¿Sí? Porque ahí está ubicado el hermano de este nodo, el hermano a la derecha. Y finalmente retorno R. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí sí, Javier. Nicolás, Patricio, ¿se entiende? ¿Ya? Javier, sí. Nicolás, Patricio, también.
netamente por explicación, Javier. Netamente para explicarlo de, digamos, paso a paso, que sea un poquito más visual la explicación. ¿Ya? Porque aquí tú perfectamente puedes poner eso, ¿sí? O sea, tienes que crear el árbol, pero podrías directamente generar, ¿cierto? La entrega de la dirección de memoria, no hay ningún problema. Es como lo que pasó acá arriba, ¿sí? Puedes devolver directamente el campo hijos, que va a ser un árbol, ¿sí? Pero se van creando más variables netamente por o con motivo de la explicación, que quede un poquito más clara, que vayan visualizando cómo me voy moviendo en los campos de la estructura. ¿Ya? Pero de que se puede enviar directamente, se puede, no hay ningún problema. Siempre y cuando obviamente cumplas con que lo que estás enviando o retornando es lo mismo o del mismo tipo que la función. ¿Sí? Hay que tener ojo con eso también. Pero, pero no hay problema en hacerlo directamente. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a pasar a otra función bien importante en este, mm, en este TDA, que es la de etiqueta. Etiqueta lo que va a hacer es devolver la etiqueta de un nodo en el árbol T. O sea, es muy parecido a lo que hace el recupera cuando yo le paso un nodo. ¿Sí? Cuando uno hacía la función recupera del TDA de lista, lo que hacía era pasarle un nodo y recupera me entregaba el valor numérico o la información que hubiera dentro de ese nodo. Etiqueta va a funcionar de manera muy similar. ¿Ya? Y etiqueta tiene como prototipo el siguiente dato árbol, que como dato de retorno, porque dato árbol porque lo que va a retornar es la etiqueta, y la etiqueta o la información que hay dentro es de tipo dato árbol, que dato árbol era un entero, recuerden, y obviamente el árbol en el cual yo quiero hacer la consulta. Entonces tengo dato árbol, etiqueta y árbol n. ¿Sí? Tipo dato árbol, el nombre es etiqueta y el parámetro es el árbol n en el cual yo quiero hacer la consulta de cuál es su etiqueta. Y acá tengo que implementarlo. Bueno, lo que debo hacer es obtener la información, ¿cierto? Entonces, perdón, me equivoqué en antes cuando dato árbol no era el entero. Dato árbol es el nodo con toda la información, tanto la lista de hijos eh, como la... Perdón. Dato árbol es el entero. Perdón, rectifico. Dato árbol es el entero. El otro es nodo árbol. ¿Ya? Y es justamente a donde debo acceder primero. Es por eso que voy a crear un tipo dato, que este es, en sí en definitiva es el nodo árbol, que recuerden es donde está toda la información del nodo, tanto la información numérica, que era el dato árbol, y la lista de hijos. Entonces voy a recuperar, para obtener, ¿cierto?, la información del árbol que me acaban de pasar, voy a recuperar del primero de esa lista en esa misma lista, ¿sí? Siendo n el árbol que me pasaron, árbol es una lista. ¿Sí? Entonces, lo que hago acá es obtener el tipo dato o el nodo árbol que está ubicado en este nodo que me acaban de entregar como parámetro. ¿Sí? Y el paso que me queda sería que el dato árbol, que es el valor entero que está dentro, ubicado en alguna parte dentro de X, yo lo voy a denominar o voy a crear una variable con el nombre dato y le voy a asignar lo que hay en X, que recuerden tipo dato es un nodo árbol, es decir, es una estructura. Lo que me interesa es conocer esto,
¿sí? Por lo tanto, x punto el campo dato, que es donde está el valor numérico. Y lo que finalmente hago es retornar dato. ¿Sí? Entonces tengo tipo dato, que era el nodo árbol, donde va toda la información. Eso lo voy a almacenar en X, donde recupero el primer elemento del árbol que me entregaron. Y posteriormente creo una variable de tipo dato árbol, que si se fijan es la misma que la de la función etiqueta, porque es el número entero que quiero finalmente devolver. Creo una variable que se llama dato para almacenar justamente esa información y le asigno el valor que está en X, que era la estructura de tipo dato que creé anteriormente en su campo dato. Y eso es lo que finalmente retorno. ¿Sí? ¿Queda claro? Ya, vamos a hacer un par de funciones más. Nos quedan aproximadamente 3 funciones y después vamos a hacer el ejemplo. ¿Ya? Ahí yo creo que va a quedar un poquito más claro eh, cómo va a funcionar esto. ¿Ya? Porque ahora creo, o lo que yo pretendo es que quede claro cómo van funcionando internamente, pero evidentemente es mucho mejor o más atractivo cuando uno lo ocupa en el programa principal y ve en nuestro programa cómo realmente se producen los cambios. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a una función de las que denominamos de utilidad, o estas funciones extra, que definimos en la clase anterior. La que vamos a hacer primero es la de si es hoja. ¿Ya? Aquí se, se me fue eso. ¿Ya? Es hoja. Es una función de tipo booleana que lo que va a indicar es que si el árbol que yo le acabo de pasar, que cuando yo paso este árbol podríamos verlo como si estuviera pasando un nodo, si ese nodo o ese árbol que yo entregué es o no una hoja. Recuerden que la hoja eran los nodos que no tenían descendencia. ¿Sí? Entonces esta respuesta, o lo que me va a entregar esta función, puede ser verdadero o falso, o sí o no, por lo tanto es de tipo booleano. ¿Ya? Entonces vamos a implementar esto. Entonces se llama esHoja, recibe un árbol como parámetro, y se va a programar acá. ¿Ya? Entonces, chicos, les dejo el desafío de ustedes programar esta función. Les voy a dar 5 minutitos. ¿Ya? Yo voy a aprovechar de buscar un vasito con agua, que no estoy muy bien de la garganta. Así que les pido que en estos 5 minutos ustedes, por favor, desarrollen la función esHoja. ¿Ya? Recuerden que su función es devolver verdadero o falso, dependiendo si lo que el árbol que yo le pasé es hoja o no. Esto quiere decir que si tiene o no descendencia. ¿Ya? Entonces, apóyense de las funciones que hemos utilizado. ¿Ya? Nosotros sabemos cuándo o cómo obtener la lista de hijos. ¿Sí? Así que apóyense de eso para crear esta función esHoja, que me tiene que devolver verdadero o falso. ¿Ya? Así que 17:45 a las 17:50 vuelvo para que ustedes me escriban, ¿cierto?, en los comentarios cómo la implementaría. ¿Ya? Quiero ver cómo la implementaría cada uno. Eso, a trabajar, chicos.
Ya chicos, ahora sí. Nicolás, Patricio, ¿alguna idea de cómo hacerlo? Aquí ya Javier entregó su propuesta. Ah, ya, perfecto, súper. Ya, aquí revisemos un poquito. A ver, déjenme buscar el código acá, compartir la pantalla. Ya, entonces, ¿cómo podríamos implementarlo? Ustedes proponen lo siguiente. Se me perdieron los comentarios acá. Ahí sí. Ya, entonces, n punto primero, que sería ingresar al puntero, ¿cierto? Del primer elemento, flecha, porque ya viajamos hacia el primer nodo, dato, que es donde está la información, punto hijos, punto primero. ¿Ya? Entonces vamos a acá. ¿Dónde estaba? Perdón. Datos hijos, claro, hijos, punto primero, porque árbol es una lista, ¿sí? Entonces es una estructura de ese tipo y lista estaba acá y tiene su campo de primero, ¿sí? Y si eso es distinto a nulo, eso va a retornar. ¿Qué es lo que retornaría en ese caso? Y ojo, un comentario es exclamación igual para el distinto. ¿Qué es lo qué es lo que retornaría? O sea, retorna un 1 y un 0, pero ¿cómo serían los casos? Y el comentario que le hacía es que es exclamación igual, no igual exclamación, para comparar si son distintos. Ya la idea es que si no tiene hijos, significa que es hoja, ¿sí? Entonces, ahí la comparación podría ser que si es igual a null, o sea, si esto, que es la dirección de memoria, ¿cierto? Del primer elemento, si eso es igual a nulo, esta condición completa se va a cumplir, por lo tanto, esa evaluación va a ser un 1 o va a ser verdadera. Por lo tanto, bool es hoja. ¿Sí? Y si son distintos, significa que va a ser falso. ¿Ya? Bueno, sí, podría ser una muy buena opción implementarlo de esa manera. Bien, chicos, buen trabajo. Sí, yo como lo vengo haciendo, eh, como lo vengo haciendo con el TDA ya hace un par de semestres, lo voy a hacer de la siguiente manera, ¿ya? Para que lo tengan en consideración, lo que ustedes plantean perfectamente va a funcionar, así que no hay problema en cualquiera de las dos la implementen, ¿sí? Ustedes eligen y recuerden que siempre hay más de una forma de resolver este tipo de problemas, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer, y como les dije a Javier hace un rato, también usando más variables de las que podríamos, pero con fines de explicación, ¿ya? Entonces tipo dato, que va a ser el nodo árbol, ¿sí? Donde está la información guardada, voy a crear este nodo auxiliar, que lo que va a contener es lo que le devuelva la función recupera en su primer elemento, ¿cierto? De la lista n, ¿ya? Que es lo que se nos pasa como parámetro, ustedes ya lo saben. ¿Sí? Y lo que voy a retornar es
lo siguiente, haciendo uso también de una función del TDA del TDA de lista, si está vacía. ¿Qué es lo que yo voy a preguntar si está vacía? Nodo auxiliar, punto hijos. ¿Sí? Porque nodo auxiliar, recuerden que era el tipo dato o el nodo árbol, cuyo campo hijos, este campo, es un árbol, por lo tanto es una lista. Entonces voy a preguntar que si esa lista está vacía, esta función, la función vacía, me devolvía un 1. ¿Sí? Por lo tanto voy a retornar un 1 y ese árbol es una hoja. ¿Se entiende? Si esta lista de hijos no está vacía, la función vacía me va a retornar un 0 y por lo tanto esto va a retornar un 0. ¿Sí? En el caso contrario, si esta lista de hijos no está vacía, perdón, está vacía, lo que va a retornar era un 1. ¿Sí? Pero les vuelvo a comentar, de la forma que ustedes plantean, no hay ningún problema, debería funcionar correctamente. ¿Ya? Yo aquí uso más variables simplemente para darle un poquito más de contexto a la explicación. ¿Sí? Sí, claro, sirve un poquito más para la explicación, para documentar quizás. Claro, y uno va como un poquito más paso a paso. ¿Ya? Evidentemente hay una forma un poco más directa, ¿cierto? Recorriendo a través de los campos, desplazándonos a través de los campos de las estructuras que utilizamos, pero esta forma queda un poquito más paso a paso y como les digo, a mí me sirve bastante para ir contextualizando la explicación. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a otra función de las que categorizamos como utilidad. Vamos a volver acá. ¿Se ve el PowerPoint? No me acuerdo si tengo compartir la pantalla o compartir el Gini. Confírmeme si se ve el PowerPoint, por favor. Ya, súper. Entonces, la próxima función de utilidad que vamos a ver es si es nulo el árbol. Esto quiere decir que el árbol no tiene nada, o sea, está simplemente creado la lista, pero no tiene información dentro, no tiene nodos. ¿Sí? Recuerden que el árbol nulo era el árbol que estaba creado, que está el espacio para empezar a insertar elementos, pero que no tiene actualmente ninguno. ¿Ya? Y tiene el prototipo, igual es de tipo booleano, porque es o no es nulo, y obviamente debo pasarle como parámetro el árbol por el que quiero consultar. ¿Ya? Entonces voy acá, voy a crear mi función que se llama esNulo, cuyo parámetro es raíz, o n. ¿Ya? Sí, voy a poner n, mejor, para seguir con la nomenclatura. Entonces bool es nulo y el árbol n. Voy a implementar ahora esta función. Si el árbol es nulo, significa que no tiene información dentro. ¿Ya? Y ahora retornemos un poquito a la definición del árbol. El árbol, como le he repetido innumerablemente en esta clase, y voy a continuar, el árbol es una lista. Por lo tanto, puedo hacer uso de las funciones también que programamos en lista. Y como árbol es una lista, yo acá puedo simplemente retornar lo que me devuelva, ¿cierto? El vacía de n. Al igual que arriba, vacía, ¿cierto? Me va a devolver un 1 si es que lo que yo le entrego como parámetro está vacío, y un 0 si es que no está vacío. En este caso le estoy pasando el árbol n, que es una lista. Si esta lista está vacía, esto me va a retornar un 1. Y por consiguiente la función es nula, me va a devolver un 1, indicándome que sí es nulo porque el árbol está completamente vacío o no tiene nodos actualmente. En cambio, si el árbol no está vacío, significa que esta función vacía lo que me va a retornar es un 0,
y va a provocar que la función es nulo, devuelva ese 0, indicando que el árbol no es nulo, porque actualmente no está vacío o tiene elementos dentro. ¿Ya? Entonces lo dejamos como retornar lo que me devuelva vacía de n, siendo n el árbol que estoy consultando. ¿Ya? Y vamos con la última de las operaciones de utilidad. Ya hemos programado las tres, estas dos de la derecha y esta de acá abajo. Vamos a ir por la de es hijo, ya que va a tener dos parámetros, que es n y padre, ¿sí? Porque lo que yo voy a consultar es que si este árbol, lo que está en n, es hijo de el árbol que yo establezco como padre. Y es de tipo booleano porque me va a devolver un 0, un 1 o un sí o un no. ¿Ya? Entonces, vamos con esa función para después ir con el ejemplo. Entonces tengo acá la función booleana, es hijo, ¿ya? Que debe recibir como parámetro el árbol n, que es el árbol que yo estoy consultando, y el árbol padre, que es el que yo quiero saber si este n que estoy consultando es hijo de este árbol. ¿Ya? Aquí voy a pegar. Entonces, ¿cómo empezaríamos el trabajo? ¿Cómo ustedes creen que podríamos verificar si esto es verdadero o falso? ¿Ya? No les estoy pidiendo código, les estoy pidiendo ideas o pasos que debiéramos seguir para hacerlo. ¿Ya? En los comentarios, por favor. ¿Ya? Crear una variable para almacenar los datos del árbol padre. Sí, perfecto, súper. ¿Qué más? Ya tenemos la información del padre, nos falta la información del supuesto hijo, ¿cierto? Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Fíjense. Como bien dijo Javier, necesitamos crear una variable que nos entregue la información del padre. En este caso, tipo dato, porque ahí está almacenada toda la información. Le voy a colocar un nombre distintivo, que va a ser nodo padre, y que va a ser igual al recupera. ¿Sí? Comparar, ya. Sí, perfecto. Hacia allá justamente vamos. Entonces, nodo padre va a ser igual al recupera, que recuerden esta función del TDA de lista para obtener un elemento da una cierta posición, y esa posición va a ser el primero de esta lista, entre comillas, que es padre, que es un árbol, y por lo tanto una lista, en esa lista padre. ¿Ya? Ahí tengo la información del nodo padre. Ahora, me falta también obtener la información del nodo que es el hijo, o el nodo n. ¿Sí? Yo le voy a poner auxiliar. Y voy a recuperar, de la misma forma que lo hice arriba,
en el primer elemento de n en la lista n. ¿Sí? Y ahora que tengo en dos variables distintas la información tanto del padre como del hijo, ¿cómo puedo compararlas? ¿O cómo puedo saber si n es hijo de este árbol padre? Recorriendo todos los datos del árbol padre y comparando. ¿Sí? Súper. Ya sé que están pensando en un for, ¿sí? Recorriendo todos los elementos, pero hay una forma un poquito más rápida, ¿ya? Y es cómo lo vamos a implementar hoy día. Yo voy a crear una variable que se va a llamar p, que va a ser de tipo entera. Y p va a contener lo que me retorne la función localiza, que si pueden recordar es una función del TDA de lista, que va a buscar un cierto elemento que yo le indique dentro de una lista. Y me va a devolver la posición en la cual se encuentra ese elemento, o la primera posición donde se encuentre, en el caso de que esté repetido, y en el caso de que no lo encuentre, me va a retornar eh, el fin de lista. ¿Se acuerdan de eso? Que el fin de lista era el último elemento más uno. ¿Sí? Entonces, localiza, yo le voy a entregar como parámetro, claro, es un for camuflado, o un for que ya programé anteriormente. ¿Sí? Entonces, en el localiza, por eso vamos haciendo uso de estas funciones y nos vamos abstrayendo un poco del proceso. Entonces lo que yo voy a buscar en nodo auxiliar, que es lo que está en el primer elemento del árbol n, con su respectiva información, tanto de hijos como de etiqueta, y lo voy a buscar en la siguiente lista, que sería nodo padre, que es donde está la información de ese nodo padre, pero en su campo hijos. ¿Sí? O sea, busco este elemento, este nodo, dentro de esta lista. Y ese resultado que me va a retornar localiza va a quedar almacenado en P. ¿Sí? ¿Se entiende? Y como les dije, si lo encuentra en alguna posición, me va a devolver la primera posición en la que se encontró, en caso de que esté repetido. ¿Sí? Y si no lo encuentra, me va a devolver el fin de lista. Por lo tanto, yo debiera preguntar, luego de ya saber el valor de P, si es que P es menor que el fin de lista, perdón, aquí el paréntesis, ahí sí. Si P es menor que el fin de la lista que utilicé, ¿cierto? Que es el nodo padre.hijos. Si esto es verdadero, significa que P es menor que el fin de lista, lo que voy a hacer es retornar verdadero. Y si no, o en caso contrario, voy a retornar falso. ¿Sí? Por lo tanto, si P es menor que el fin de lista, que esto quiere decir que lo encontró en alguna posición, cualquiera, lo que voy a retornar es verdadero, porque árbol n, o lo que hay en árbol n, sí está en la lista de hijos de padre. Por lo tanto, es hijo, es verdadero. Y si P no es menor que el fin de lista, significa que es igual o mayor, me va a indicar que el localiza no lo encontró, por lo tanto el árbol n no está en la lista de hijos de padre, por lo tanto no es hijo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende?
Entonces, les pido, por mientras, que empiecen a armar el proyecto, ¿ya? ¿Qué es lo que nos falta? Crear el makefile, ¿sí? O ustedes con su respectivo IDE que puedan crear o compilar y ejecutar el proyecto, ¿ya? Revisen que no tengan algún error, ¿ya? Yo mientras voy a buscar el makefile de este proyecto y lo voy a presentar para que andemos un poquito más rápido y completemos también el ejercicio final que quiero que hagamos. ¿Ya? Entonces, guarden lo que tengan ya escrito, compilen y nos vamos a hacer el primer ejercicio. ¿Ya? Vuelvo en un minuto. Entonces debería quedar algo así el makefile. La dependencia principal, la all, en la cual voy a compilar, ¿cierto? Con el compilador G++, "-c", y le doy la ruta donde está el archivo .cpp, que en este caso está en la carpeta lista, que me parece que yo la tengo nombrada de otra manera. Ah, no, lista. Entonces, el punto significa la carpeta donde estoy actualmente, y el slash, o es la abreviatura de la ruta donde estoy actualmente. El slash es que entro a una nueva carpeta, en este caso lista, y dentro de esa carpeta lista está lista.cpp. Y eso es lo que voy a compilar. Luego g++ -c árbol.cpp, que fue el archivo que creé acá. G++ -c main.cpp, que es lo que voy a tener acá. Y finalmente me falta juntar, ¿cierto?, los archivos en o sea, mejor dicho, para generar el ejecutable. ¿Sí? Justamente eso, hay que linkearlo. Lo que tenga en árbol.o, en main.o y en lista.o.
Ya, entonces voy a la carpeta de mi proyecto, que es TDA de árbol, y debiera poder compilar. Ya. A ver, probemos con algo, para ver que esto esté funcionando perfecto. Nuestro siempre útil hola mundo. Ya, entonces voy a volver a compilar, voy a ejecutar, y ahí está hola mundo. Si se fijan, no hubo, por suerte, ningún error de sintaxis, ¿ya? Ni nada similar, ¿ya? Así que ahora nos vamos directamente a probar nuestro TDA con las funciones que tenemos hasta el momento. Vamos a armar un árbol, vamos a imprimir una lista de hijos para ya ver esto en funcionamiento. ¿Ya? Y voy a agregar una cosita al makefile que va a ser ejecutar. Ya. ¿Tira errores? ¿Qué errores, Javier? A ver si los podemos revisar. Mientras busco el árbol de ejercicio. Ya, entonces vamos a tratar de crear este árbol. ¿Ya? Este va a ser el árbol que vamos a tomar como referencia. ¿Ya? Les pido que si tienen algún error en el código, de momento, si es rápido, lo pueden solucionar, si no, pueden ignorarlo. Yo, como les dije, voy a subir este avance en las próximas horas. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, por lo menos, el avance yo se lo voy a respaldar. ¿Sí? Y el jueves les voy a subir ya el final con las últimas funciones que implementemos ese día. ¿Ya? En este caso, yo aquí voy a editarlo un poquito, le voy a poner simplemente TDA de árbol, ¿ya? Y voy a empezar a crear mi árbol. Voy a copiar esto, simplemente para que se vea un poquito más bonito. ¿Ya? Va a crear el árbol. Ahora, ¿cómo empiezo creando el árbol? ¿Ya? Si voy a mis funciones, me voy a fijar inmediatamente que lo principal dentro de un árbol es crear una raíz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero que todo lo que hace es darle un valor a el campo de información, al campo numérico o a la etiqueta que hay dentro de cada nodo. Por lo tanto, si yo quiero crear un árbol de estas características, lo que debiera hacer es crear todas las raíces, porque cada nodo de por sí es una raíz de su propio árbol. ¿Sí? Entonces debiera crear las raíces de todos esos nodos. ¿Ya? Y eso es lo que voy a hacer ahora. Fíjense bien en el árbol, tiene 10 nodos, ¿ya? Por lo tanto voy a tener que crearlos todos. Entonces voy a crear el primero, que se va a almacenar en un árbol, que se va a llamar N1, haciendo referencia al nodo 1. ¿Ya? Recuerden que crea raíz me retorna un árbol, por lo tanto tengo que almacenarlo. Y voy a crear la raíz
del dato árbol, que sería la etiqueta. En este caso, el nodo 1 tiene la etiqueta 1. Y voy a copiar esto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Entonces voy a crear los nodos para crear o empezar el árbol. ¿Sí? Este 1 lo que hace es poner la etiqueta o el valor numérico, lo que va dentro del circulito. ¿Sí? La información que guarda el nodo. 9 y 10. ¿Ya? Y ahí tendría creados, disculpen, tendría creados los 10 nodos de este árbol. Las 10 raíces que están involucradas dentro de este árbol. Ahora, tengo que empezar a hacer la descendencia. En este momento, lo que yo acabo de crear son simplemente cada uno de estos círculos, pero lo que me falta es poner las uniones. ¿Ya? Entonces, es lo que voy a hacer ahora. Voy a poner un comentario aquí, que lo voy a dejar como nivel 2, porque lo que voy a proceder a crear en este caso es este nivel, que es simplemente insertar un hijo a la izquierda de el 1, o insertarle un hijo a la izquierda al 1, y luego insertarle un hermano a la derecha al 2, y luego insertarle un hermano a la derecha al 3. ¿Sí? Entonces el proceso quedaría de la siguiente manera. Inserta hijo más a la izquierda, y lo que me pide es la raíz donde esto va a quedar, o a qué nodo le estoy insertando, en este caso el N1, y qué nodo le quiero insertar como hijo más a la izquierda, el N2. ¿Sí? Y esto, inserta hijo más a la izquierda, recuerden que su función era, inserta hijo más a la izquierda, obtengo la lista de hijos y pongo en esa dirección, o en esa lista, lo que hay actualmente contenido en ese nodo, y lo ubico en la primera posición de esa lista de hijos. ¿Sí? ¿Con qué tengo que tener cuidado? Con esto. Porque lo que hice acá es anular lo que había en este espacio. ¿Sí? Por lo tanto, el árbol que yo estoy utilizando como hijo a la izquierda va a quedar sin información. Por lo tanto, tengo que reponer la información que perdí. Y en este caso, esa información estaría en hijo más a la izquierda de N1, porque hijo más a la izquierda es la función que me devuelve, ¿cierto?, ese nodo. Actualicé acá la información, por lo tanto, de la lista de hijos, y luego actualicé los valores, o repuse los valores que originalmente tenía ese nodo, el N2, que metí en la lista de hijos. ¿Ya? Luego voy a insertar el hermano a la derecha, y me dice a qué elemento quiero insertarle un hermano a la derecha, en este caso al N2, porque volviendo a mi dibujo, el N2 tiene como hermano a la derecha al N3, y eso es justamente lo que voy a hacer. Y de la misma manera, N3 va a ser el hermano a la derecha de N2. Y como podrán visualizar, voy a tener que insertar un hermano a la derecha de N3, ¿cierto? Un hermano a la derecha de N3, que se va a llamar N4, y N4 va a ser el hermano a la derecha de N3. ¿Ya? Puedo guardar, ¿cierto? Voy a compilar. No hay ningún problema, creando árbol, y obviamente no aparece nada porque, porque así está el código, ¿cierto? No hemos ingresado una función para comprobar esto. ¿Qué función tenemos disponible para comprobar que esto está funcionando bien? La función de la lista hijos. ¿Por qué?
la lista hijos lo que me va a devolver es la referencia o dónde están los elementos que componen esta lista. Y eso puedo hacerlo de la siguiente manera. Me voy a apoyar de la función imprime, que recuerden era una función del TDA de lista, que imprimía la lista, y voy a imprimir justamente la lista de hijos de un cierto nodo. Y como el nodo que yo acabo de, al nodo que le acabo de ingresar hijos es el N1, es justamente esa la que voy a imprimir. ¿Ya? Entonces ahí imprime la lista de hijos de N1. Recuerden que lista de hijos era la referencia donde estaba la lista de hijos de este nodo, y la función imprime se va a encargar de imprimir esta lista que se está devolviendo. ¿Ya? Entonces ahora, si se pueden fijar acá, aparece creando el árbol y después aparece la lista de hijos de el nodo 1, que en este caso sería 2, 3 y 4. ¿Sí? Por lo tanto, cumplí con el segundo nivel de este árbol. ¿Ya? Ahora voy a poner esto ahí. Voy a ir al nivel 3, que el nivel 3 se compone de lo siguiente. Un hijo a la izquierda de 3, un hermano a la derecha de 5, y un hijo a la izquierda de 4. ¿Sí? Entonces inserto un hijo a la izquierda, le inserto ese hijo al nodo N3, y es el nodo N5, por lo tanto N5 va a ser el hijo más a la izquierda de N3. Luego inserto un hermano a la derecha para ese nodo N5, y ese hermano a la derecha va a ser el nodo N6. Por lo tanto, N6 es el hermano a la derecha de N5. Y me falta aquí insertar el hijo más a la izquierda de 4. O sea, inserto el hijo más a la izquierda al nodo N4, le inserto el nodo N7. Y N7, por lo tanto, es el hijo más a la izquierda de N4. ¿Ya? Y para comprobar que esto está funcionando, voy a imprimir tanto la lista de hijos de N3 y la lista de hijos de N4, que son los que acabo de configurar. ¿Ya? Entonces voy a compilar. Me aparece 2, 3, 4, que era la lista de hijos de 1. Después me debiera aparecer la lista de hijos de 3, que es 5 y 6. Si comprobamos con esto, efectivamente 5 y 6. Y la lista de hijos de 4, que en este caso sería 7. ¿Sí? Que también está correcto. ¿Ya? Entonces ahora me queda formar el cuarto nivel, que sería un hijo a la izquierda de 5 y un hermano a la derecha de 8, y un hijo a la izquierda de 6. Entonces voy a pasar al siguiente nivel, que es el nivel 4, en el cual voy a insertar un hijo más a la izquierda del nodo 5, y voy a insertar N8. Luego N8 es igual al hijo más a la izquierda de N5. Luego voy a insertar un hermano a la derecha de N8 y voy a insertar N9. Y N9 va a ser, por lo tanto, el hermano a la derecha de N8. Y para terminar, voy a insertar el hijo más a la izquierda del 6, que va a ser el N10. Y N10 va a ser igual al hijo más a la izquierda de N6. Y voy a imprimir las respectivas listas de hijos, en este caso de N5 y de N6. Y voy a agregar aquí un
un printf con el nivel. Nivel 4, este es el nivel 3. ¿Ya? Entonces voy a limpiar aquí un poquito la pantalla. Compilo, en el nivel 2 me aparece que tengo 2, 3 y 4 como los hijos de 1. En el nivel 3 me aparece el 5 y 6, que eran los hijos de 3, y 7, que era el hijo de 4. ¿Ya? Y en el nivel 4 me aparece 8 y 9, que eran los hijos de 5, y el nodo 10, que es el hijo de 6. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo puedo ingresar información al árbol, ¿ya? Primero creando su raíz, en el cual le voy a dar el valor que llevan dentro. Luego voy a poder insertar información, modificando las listas de hijos, pero como la función anula finalmente el elemento que estoy borrando, o sea, que estoy agregando, perdón, debo recuperar esa información asignándole el valor del hijo más a la izquierda de un cierto nodo, o el hermano a la derecha de un cierto nodo. ¿Ya? Si bien inserto, aquí debo asignar nuevamente. Porque en el caso de que no lo hiciera, este elemento no existiría. ¿Ya? O mejor dicho, no tendría información. ¿Sí? Y ahí también pusimos, o vimos en funcionamiento, lista de hijos, que me devolvía la posición de memoria donde está, o donde comienza la lista, y simplemente la imprimí utilizando la función imprime del TDA de lista. ¿Ya? Como experiencia para ustedes, antes de la próxima clase, les voy a pedir que prueben también las otras funciones, ¿ya? Que hemos programado. Hasta ahora probamos crear raíz, lista de hijos, las de inserción, y las de hijo más a la izquierda, hermano a la derecha. ¿Ya? Entonces queda para ustedes crear algún código bien simple, en el cual me imprima por pantalla si es hoja o es nulo, y si es hijo. ¿Ya? Para que prueben esas funciones que ¿ya? Bueno, chicos, eso era la clase de hoy día. La idea era completar el, el ejemplo, ya crear nuestro primer árbol, que vieran que esto, lo que habíamos programado el jueves anterior y lo que programamos hoy día, estaba funcionando correctamente, que está haciendo lo que debiera hacer, y cómo era la lógica de implementación de un árbol, partiendo de un árbol bastante sencillo, en el cual yo iba insertando hijos a la izquierda o hermanos a la derecha para poder conformarlo. ¿Ya? Y también imprimir la lista de hijos. En la próxima sesión vamos a ver las últimas funciones que nos queda por implementar del TDA, y también vamos a revisar las funciones para imprimir los órdenes, ¿ya? Lo que vimos al principio de cómo recorrer todo el árbol de distintas maneras, ya sea posterior, previo, simétrico. ¿Ya? Eso también lo vamos a implementar y vamos a ver qué funciona y cuál es la lógica de esos recorridos. ¿Ya? Así que lo espero el día jueves para terminar con la implementación del TDA. ¿Sí? En un rato van a estar disponibles tanto el código como el video, así que pueden revisar ya en un par de horas más que eso esté listo. Bueno, chicos, con eso finaliza la clase hoy día. Espero les haya gustado, espero hayan entendido, y nos reencontramos el próximo día jueves. ¿Ya? Si alguien no tiene alguna duda, lo dejamos hasta acá. ¿Ya? Perfecto. Que tengan buena tarde, nos reencontramos el jueves. Cuídense. Chau, chau.